Capítulo 35. El Sifú encontrado. Teñida de tristeza, Suzy Yan miró a su hijo, que hacía todo lo posible por ocultar el temblor de su labio mientras su madre enderezaba las túnicas de obsidiana alrededor de sus hombros cada vez más anchos, acariciando la costosa tela con extrema ternura. Principito, murmuró Suzy Yan, secándose la lágrima errante que se deslizaba por la mejilla de su hijo. Bingle sollozó, limpiando el residuo perdido por el pulgar de Suzy Yan mientras parpadeaba para alejar las otras lágrimas que amenazaban con seguir. Su hijo realmente hizo un valiente esfuerzo, solo derramando esa única lágrima a pesar de que Suzy Yan sabía que no quería nada más que arrojarse a los brazos de Zhen Yuan y nunca soltarlo. Lo había hecho, justo ayer, hasta que estaba demasiado agotado y se quedó dormido en el regazo de su Sifú. Cuando Tianlang-hun le dijo que su hijo estaba enamorado de Zhen Yuan, Suzy Yan no supo cómo sentirse. No estaba segura de si era ira, o si era solo conmoción, pero estaba claro que los sentimientos de su hijo por su amo no eran recíprocos. Eso la había hecho reír, solo un poco, porque incluso después de todos estos años, Zhen Yuan no había cambiado. Nunca le habían importado los rumores que se arremolinaban a su alrededor, ya fuera su fama después de derrotar a la serpiente devoradora de almas cuando era niño, o su poderosa actuación en la conferencia de la Alianza Inmortal antes de que la tragedia finalmente golpeara. Más aún, a Zhen Yuan nunca le había importado, ni siquiera había sido consciente de los afectos de los demás dirigidos a él. Suzy Yan sintió una oleada de lástima por su hijo, pero también se sintió aliviada. Su hijo era demasiado joven, y claramente impresionable, saltando al más mínimo parpadeo del dedo de su Sifú para estar a su entera disposición. Con cualquier otro maestro, habrían abusado de este poder, pero no Zhen Yuan. Verdaderamente, incluso si Suzy Yan hubiera tomado 1.000.000 de decisiones horribles en su vida, elegir y confiar en Zhen Yuan para cuidar a su hijo nunca sería una de ellas, incluso si aparentemente era demasiado amable e hizo que su hijo se enamorara de él. Solo recuerda, Principito, la próxima vez que veas a Zhen Wanbei en carne y hueso, será cuando estés orgulloso del hombre en el que te convertirás, animó Suzy Yan. Bingle asintió y se volvió ante el suave empujón de su madre. Ve y despiédete, y luego debemos partir a toda prisa. Gracias, Niang, dijo Bingle. El corazón de Suzy Yan se apretó como siempre lo hacía con el simple cariño. Rozando la mejilla de su hijo una vez más, suspiró profundamente mientras Bingle se acercaba lentamente a su Sifú. Suzy Yan sintió un gran par de manos serpentear alrededor de su cintura momentos después, inclinándose hacia el toque familiar con otro suspiro pesado. ¿Crees que el afecto de Bingle soportará su separación?, preguntó Suzy Yan. Tianlang-hun rió en voz baja, el sonido era un estruendo junto a su oído. La mía sí, susurró Tianlang-hun, besando la piel detrás de su oreja. Suzy Yan abrazó, a pesar de agacharse para presionar sus manos sobre las de su amante, cerrando los ojos para saborear la sensación de su cuerpo contra el de ella después de tanto tiempo. Era gracioso que su tacto se sintiera igual, incluso cuando ambos estaban en cuerpos nuevos. Pero nuestro hijo es pequeño y sabe tan poco del amor. ¿Y si ha confundido sus sentimientos con amor, cuando en realidad son algo completamente diferente? Tendrá tiempo para diseccionar sus sentimientos cuando estén separados, dijo Tianlang-hun, sonriendo. Aunque si él se parece en algo a mí, la ausencia solo hará que su corazón se encariñe. ¿Es así?, Suzy Yan preguntó, girándose en el abrazo de su esposo para deslizar sus brazos alrededor de su cuello, inclinándose cerca. La nariz de Tianlang-hun empujó la de ella, antes de que sus labios besaran la punta. Luego bajó hasta la comisura de su boca y luego directamente sobre sus labios. Murmurando contra el beso de Tianlang-hun, Suzy Yan preguntó, ¿tu cuerpo está bien? Tianlang-hun se rió, acercando aún más a Suzy Yan a él, sus cuerpos apretados de la cabeza a los pies, como si quisiera doblarla hacia sí mismo para que ya no fueran dos personas, sino una. El tacto de mi esposa es verdaderamente sanador, dijo el Señor Supremo, mientras su esposa ponía los ojos en blanco mientras hacía circular la energía espiritual a través de los meridianos de su cuerpo de flor de rocío de sol y luna. El propio cuerpo vegetal de Tianlang-hun tembló al estar imbuido de inmensas cantidades de energía espiritual, más de lo que incluso un cultivador del escalón más alto podría producir, y sin embargo, Suzy Yan no estaba fatigado en absoluto. Parece predestinado que me dieran un cuerpo que podría proporcionar lo que necesitas, dijo Suzy Yan,
observando cómo las marcas negras que habían comenzado a reaparecer en los brazos de Tianlang-hun retrocedían, hasta que quedó una carne casi lisa a la luz de la luna. Había un ligero tinte gris bajo la superficie de su piel. La podredumbre no desaparecía por completo con este influjo superficial de por supuesto, había otros métodos para inyectar la energía espiritual más profundamente, pero el cuerpo de mi esposa siempre ha suministrado lo que este esposo necesita, dijo Tianlang-hun mientras acariciaba su rostro en el cuello de su esposa, Susillan asomando su costado en señal de advertencia con un suspiro exasperado. No hables tan sucio en presencia de nuestro hijo, influirás mal en él, reprendió Susillan. Los ojos de Tianlang-hun se curvaron en medias lunas divertidas. Mi Sillan ha estado dormido durante demasiado tiempo. Los niños de hoy en día son muy diferentes. Son, digamos, conocedores de muchas cosas, incluidas las carnales. Dijo el demonio celestial, mirando fijamente a su amante. Todavía no hay necesidad de que nuestro hijo sea testigo de que su padre es un ladrón degradado, dijo Susillan, Tianlang-hun riendo de las duras palabras de su esposa, que se suavizaron por la forma en que continuó abrazándolo con fuerza. Tianlang. Criemos bien a Bingle. También como lo ha hecho Sen Yuan, por difícil que sea. De hecho, el señor Sen ha dejado grandes zapatos por llenar, dijo Tianlang-hun, y los dos padres se volvieron para mirar a su hijo, cuyo rostro estaba arrugado como para tratar de no llorar una vez más mientras su Sifu le acariciaba la cabeza por última vez. Sen Yuan dijo algo, el rostro se suavizó con un inmenso afecto, y Bingle no pudo contener las lágrimas en ese momento, corriendo hacia adelante y abrazando a su Sifu por el medio. Vieron a Sen Yuan suspirar, complaciendo a su hijo pegajoso como si no tuviera más remedio que ceder, antes de que su Bingle finalmente se retirara por su propia voluntad. Bingle habló mientras le entregaba a su Sifu lo que parecía ser un guanyin de jade, y luego Sen Yuan asintió, con los labios curvados mientras miraba el colgante de piedra fría en su palma. Pronto su hijo caminaba penosamente hacia sus padres, decidido. ¿Mi hijo dijo todo lo que tenía que decir?, preguntó Tianlang-hun. Bingle asintió, con los ojos encendidos. Sí, muere, dijo Bingle, Susillan sonriendo y apretando su hombro. Entonces vámonos, principito, antes de que la gente que nos desea la muerte descienda a este lugar. De pie más allá de la barrera del mausoleo sagrado, dos transmigrantes observaron como una familia de 3 personas desaparecía más allá de la bruma del horizonte. El hijo sentado en un gran corcel parecido a una bestia y luciendo en todo momento como un príncipe mimado y amado. San Qinghua no se perdió el suspiro silencioso que salió de la boca de Sen Yuan y lo empujó en el costado con el codo. Hermano, ¿por qué pareces una esposa que envía a su marido a la guerra? San Qinghua resopló cuando Sen Yuan le dio a su compañero transmigrante una mirada fulminante, poniendo los ojos en blanco. ¿No puedo estar un poco triste al despedir a mi discípulo? ¿Quién sabe cuándo lo volveré a ver en persona? Incluso puede ser después de que vaya al abismo, momento en el que Bingle probablemente no lo pensará 2 veces sobre su viejo Sifu cuando tenga el mundo a sus pies. Es por eso que también estás ansioso por despedirlo con sus padres, ¿verdad? San Qinghua preguntó. El señor del pico Injin asintió. Seamos honestos, sus padres son más hábiles que yo, especialmente con mi cuerpo envenenado así. Ya le he enseñado sobre las bestias demoníacas y el abismo, para que tenga el conocimiento. Entonces, si también imparten sus habilidades a Bingle, el abismo no será tan horrible. Por supuesto, seguirá siendo un paisaje infernal, pero de ninguna manera tan terrible como lo fue originalmente, dijo Sen Yuan, tarareando San Qinghua. Pero, ¿cómo entrará en el abismo si está galopando por el reino de los demonios con sus padres? ¿No es ese tu trabajo averiguar, Peak Lord San Qinghua? Sen Yuan preguntó, sonriendo mientras el autor agachaba la cabeza. ¿No deberías estar planeando ya cómo sabotear la conferencia de la Alianza Inmortal en unos años? Pensé que ya estarías criando un par de pitones rinoceronte de la luna negra, a instancias de tu rey. San Qinghua al menos tenía la mente de parecer disgustado, siempre se había sentido incómodo con su papel de traidor dentro de Kankion. Al final, le gustaba bastante su secta, a pesar de sus quejas contra sus horribles condiciones de trabajo. Mira, el sistema me dio esa misión, y mi rey seguro que quería follar con el palacio de Wanhua, pero como has estado jugando tanto con la trama, los objetivos de mi misión cambiaron.
Incluso mi rey puso fin a los planes de la conferencia de la Alianza Inmortal desde que comenzó toda esta debacle. Como ya estás planeando terminar toda la carrera de Guanhua, mi rey está más que feliz de acompañarte, dijo San Qinghua, encogiéndose de hombros. Lo cual es bueno, porque amigo, buscar pitones rinocerontes de luna negra fue jodidamente difícil. No recuerdo si los escribí para que fueran súper esquivos, pero tal vez sean una especie en peligro de extinción o algo así, porque no pude encontrar ninguno. De todos modos, ni siquiera sé cómo pelearía con uno de esos cabrones. Zheng Yuan se rió. San Qinghua se sintió agraviado por su diversión ante su propio dilema, antes de mover la cabeza hacia el pavo inconsciente y atado sentado detrás de ellos. Zheng Yuan crujió el cuello y giró los hombros, antes de acercarse al asesino inconsciente de Guanhua y presionar rápidamente varios puntos de acupuntura con un nudillo puntiagudo. El asesino de Guanhua, Yao Shan, respiró hondo mientras se despertaba bruscamente, mirando frenéticamente a su alrededor en el momento en que estuvo lo suficientemente consciente como para darse cuenta de que estaba atado. ¿Dónde? Yao Shan graznó, devanándose los sesos para tratar de recordar lo que había sucedido antes de quedar inconsciente. Había estado tratando de eliminar al demonio de hielo Mo Bei-hun, pero fue interrumpido por esos cultivadores de Kangkyon y Suzy Yan. El recuerdo fue un relámpago, y sus ojos se aclararon de inmediato, aterrizando en una bota oscura con exquisitos ribetes verdes. Sus ojos, temblando de terror, se arrastraron hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, pero en lugar de ver el rostro maldito de Suzy Yan, se encontró con otro que era igual de sorprendente. Zheng Kim-chun, farfulló el asesino cuando finalmente miró hacia arriba y vio la cara de Zheng Yuan, palideciendo como si hubiera visto un fantasma por segunda vez. Apenas podía creer lo que veía. Su mentalidad todavía se agitaba al ver a Suzy Yan en carne y hueso, un cadáver convertido en mortal, y ahora aquí estaba Zheng Kim-chun, alguien presuntamente muerto, de pie frente a él. La belleza de Zheng Kim-chun siempre había sido famosa. Un inmortal que era un hada incandescente, suave y encantadora como las flores de primavera, tocada con el sabor indescriptible de la enfermedad que solo lo hacía aún más devastador. Era cautivador como suelen ser las cosas pasajeras, y parecía como si simplemente desapareciera en la niebla con el toque de una mano, evocando el deseo de tratarlo con delicadeza y suavidad como si estuviera hecho de vidrio. Pero este no era el Zheng Kim-chun que el mundo había visto antes. Este Zheng Kim-chun vestía colores oscuros y ominosos, lo que hizo que su imagen de hada se convirtiera en la de una sirena mortal. El negro de medianoche hizo que su piel brillara como la luz de la luna, y había una agudeza en sus ojos que hizo que Yao Shan retrocediera. Zheng Kim-chun lo miró como si fuera una hormiga que pudiera aplastar en cualquier momento, y en ese momento, se parecía más a su hermano Pico Zheng Kim-yu. Lao Gongsu le había dicho a él y a sus compañeros cultivadores que Zheng Kim-chun había sido asesinado por Tianlang-hun y sus cómplices, y que tenían que cantar victoria ante las otras sectas para consolidar su estatus como los más grandes. Les habían dicho que Mo Bei-hun, un demonio de hielo del norte, era el responsable del secuestro y estaba trabajando justo debajo de Tianlang-hun, y que si traían de vuelta su cabeza, experimentarían la verdadera gloria. Lo que se suponía que iba a ser un simple y justo asesinato se había convertido en un completo desastre. Yao Shan estaba tratando de averiguar cómo había sucedido esto, pero nada tenía sentido. Suzy Yan había estado allí, pero si Zheng Kim-chun estaba aquí antes que él ahora, esos bastardos de Kangkyon que lo interrumpieron en el complejo de Mo Bei también deben estar involucrados en cualquier complot que fuera. ¿Kangkyon estaba trabajando con el fantasma Suzy Yan? Si lo eran, entonces todos esos años atrás, cuando ella había sido asesinada en sus tierras, era porque la estaban albergando en primer lugar, secta de la montaña Kangkyon. ¿Eran realmente colaboradores demoníacos? Yao Shan fue sacado de sus pensamientos condenatorios cuando Zheng Kim-yu habló, con voz dura y desprovista de calidez. Antes de que crees más teorías fantasiosas en tu mente desafortunadamente aburrida, deja que este maestro te diga que lo sabemos todo, dijo Zheng Yuan, abriendo el abanico de ébano encontrado en la tumba de la esposa de Zheng Song-hun. Su borla trenzada se balanceaba mientras lo agitaba perezosamente en el aire. No tiene sentido tratar de mentir, porque sabemos lo que tú y tu secta habéis tramado. Sin embargo, sería beneficioso para ti decir la verdad a partir de este momento, y tal vez te dejemos aferrarte a tu patética pequeña vida. ¿Qué hemos tramado? Yao Shan le devolvió el ladrido,
riendo con incredulidad, y reunió su ingenio menguante para burlarse de Sen Kim-chun. Es Kang-kyung quien ha perjudicado al mundo de cultivo justo. Sen Kim-chun se rió de eso, chasqueando la lengua mientras negaba con la cabeza, compadeciéndose y condescendiendo. ¿No te ha dicho este maestro que dejes de formar más teorías fantasiosas? Está claro que eres un tonto, como todos los de tu secta que siguen ciegamente a Lao Gongsu, dijo Sen Yuan, cerrando su abanico y apuntándolo a Yao Chan. ¿Qué pasaría si este maestro te dijera que Lao Gongsu te envió a matar al demonio equivocado, porque Mo Bei-hun no fue el que secuestró a este maestro? Yao Chan vaciló por un momento, antes de escupir. No me dejaré engañar por tus mentiras. ¿Mentiras? No parecía ser una mentira cuando Lin Guan-hun, el verdadero demonio que secuestró a este maestro, dijo que lo hizo a instancias de tu Lao Gongsu, dijo Sen Yuan, respirando bruscamente por la nariz. Pero está claro que te niegas a abrir los ojos a la verdad. Aún así, será suficiente tenerte como prueba de las fechorías de Lao Gongsu, incluso si eras un peón voluntario en sus planes. Nunca podrás obligarme a hablar, escupió el cultivador, y Sen Yuan suspiró, como si lamentara la tontería del cultivador de Wanhua. Eres miembro del Palacio Wanhua. Seguro que sabes que hay artefactos que pueden hacer que uno diga la verdad. Tu secta los usa con frecuencia en los juicios para los muchos prisioneros alojados en tu propia prisión de agua. Verdaderamente, deberías saberlo mejor, dijo Sen Yuan, el rostro del asesino de Wanhua espasmódico, volviéndose de un tono rojo brillante que recordaba a los cables de unión inmortales enrollados a su alrededor. Sen Kim-chun. Tú. San Qinghua miró fijamente a Sen Yuan mientras rápidamente empujaba al cultivador de Wanhua en algunos puntos de acupuntura más con la punta de su abanico. La boca del hombre se cerró de inmediato mientras se desplomaba, con la cabeza caída sobre su pecho e inconsciente una vez más. Hermano. ¿Sabes, eres realmente genial cuando lo intentas? Dijo San Qinghua, Sen Yuan moviendo la frente. Y no eres genial incluso cuando lo intentas, dijo Sen Yuan, con los ojos entrecerrados cuando el sol comenzó a sumergirse sobre las colinas distantes. El sol empieza a ponerse. Deberían estar aquí pronto. Hermano, dijo San Qinghua, Sen Yuan sintiendo que el hombre más bajo se congelaba. Creo que ya están aquí. Los dos transmigrantes se miraron, con expresión grave, antes de chocar lentamente los puños. Será mejor que salgas vivo de esto, hermano Pepino, dijo San Qinghua. Sen Yuan asintió y respiró hondo. Preocúpate más por ti mismo, avión. No me gustaría tener que resucitar tu cadáver. El maestro San no necesita preocuparse. Este humilde estará protegiendo al maestro Zen. Susilang habló de repente, ambos cultivadores saltando ante la voz que parecía una aparición detrás de ellos. Jesús Todopoderoso. San Qinghua chilló. Sen Yuan tenía un poco más de compostura, tosiendo mientras le daba una palmadita en el hombro a Susilang. Este sí pide disculpas a Susilang. Sé que preferirías estar con el resto de tu familia en lugar de estar aquí, dijo Sen Yuan, Susilang sacudiendo la cabeza con firmeza. Este humilde se siente honrado de poder ayudar al maestro Zen. Solo una vez que el maestro Zen esté a salvo, este se sentirá cómodo regresando al lado de Hun Sang, respondió Susilang obedientemente. San Qinghua se alejó lentamente de la conversación incómodamente sincera y almibarada. Claro. Entonces te dejaré en las manos seguras de Susilang, dijo San Qinghua, mientras Sen Yuan resoplaba mientras el autor saludaba antes de desaparecer con Mo Bei-hun a través de un portal para investigar a Lin Guan-hun. Susilang, deberías esconderte por ahora, no sería bueno que te vieran tantos cultivadores, dijo Sen Yuan, Susilang dejando escapar un silbido silencioso, antes de escabullirse de nuevo en las sombras del mausoleo sagrado. Con eso, Sen Yuan respiró hondo otra vez, con el corazón golpeando su caja torácica mientras las figuras se acercaban desde las colinas distantes. Esto fue todo, el principio del fin. Quizás, de todas las notas de Yuan He sobre el mausoleo sagrado, que en realidad no eran más que montones de papel arrugado metidos al azar en un cajón de su escritorio. Sen Hyo esperaba que fuera una estructura sombría pero grandiosa, un monolito aislado entre el desierto estéril del reino de los demonios. Esperaba sentir la energía opresiva de una barrera fuerte e intrincada que ahuyentaba a los intrusos, pero que probablemente solo sería un cosquilleo en su piel y no un peso sofocante aplastando su pecho. Después de todo,
fue erigido para hacer huir a los demonios blasfemos, y no a los humanos tontos que habrían albergado deseos de muerte para siquiera considerar aventurarse tan lejos en el reino de los demonios en primer lugar. Cuando el gran batallón de cultivadores se acercó a él, se dio cuenta de que las descripciones en la investigación de Yuan He eran sorprendentemente precisas, como siempre eran las cosas con Yuan He, incluso cuando eran meros discípulos. A pesar de que no era parte del pico Siji de Meningi, a veces Senju pensaba que su Yuan He no estaría fuera de lugar allí. A veces, parecía que sabía demasiado, y sin embargo nada en absoluto, considerando que no tenía reparos en arriesgar su vida por cosas desatendidas. De repente, la cadera de Senju se movió hacia adelante. Su cuerpo se fortaleció con la fuerza del cuerpo de su cultivador mientras Rochun salía de su vaina y volaba por el aire. Senju sabía lo que esto significaba, pero no quería esperar, no hasta que vio con sus propios ojos. Senju lanzó su propio Xiu-Ya, saltando sobre él e instándolo a volar detrás de Rochun. La espada del Rochun era mucho más rápida que él, ligera sin su dueño encima de ella, y no era más que un borrón plateado en el turbio cielo rojo. Senju no se atrevió a perderlo de vista, concentrándose en él con toda su energía hasta que se elevó por encima de la cresta de tierra que oscurecía la llanura de abajo, y luego, parado allí como un espejismo, estaba Senyuan. Su cabello largo y oscuro estaba intrincadamente recogido, trenzas prolijas que le arrancaban el cabello de la cara y resaltaban sus rasgos esculpidos, que se hacían aún más sorprendentes por las desconocidas túnicas negras y verdes que caían elegantemente de su cuerpo. Senju observó cómo Rochun se sumergía en su mano, el metal cantaba mientras giraba sin esfuerzo. La piel de Senyuan estaba pálida, pero sus mejillas y labios estaban sonrosados, y para Senju, eso le hizo darse cuenta de que estaba vivo. Yuan He estaba vivo. Yuan He was here. Yuan He, susurró Senju, el sonido es tan suave que desapareció por completo en el viento rugiente. Pero, a pesar de la quietud de su voz, las palabras eran pesadas y parecían caer pesadamente sobre el suelo desolado. Y luego, Sen Qingyu se convirtió en Senju, olvidando todo lo que sucedía a su alrededor. Su cuerpo se movió antes de que lo hiciera su mente, saltando de su espada desesperadamente, cayendo para encontrarse con su señor del pico gemelo. Senju se estrelló sin gracia en los brazos que esperaban de Senyuan. Su señor del pico gemelo dejó escapar un jadeo por el impacto, pero Senju no perdió el tiempo y aplastó a Senyuan en su cuerpo. Senju se aferró a él, tratando de presionar los latidos de su corazón contra los suyos, para asegurarse de que Senyuan estuviera realmente vivo. Senyuan estaba cálido, su aliento caliente mientras rozaba su cuello en una risa sobresaltada, y eso hizo temblar a Senju. Yuan He, dijo Senju de nuevo, enterrando la cabeza en el hombro de Senyuan. Yuan He, Sendi, dijo Senyuan, aclarándose la garganta, que parecía obstruida por la emoción. Sendi, estoy muy contento de verte, pero sé que has descubierto la verdad detrás de todo esto. ¿Podemos tener una reunión adecuada después de que limpiemos este desastre, HM? Sí, susurró Senju contra el hombro de Senyuan, asintiendo. Cuando se retiró, sus ojos estaban rojos pero endurecidos como una piedra afilada. Este será el juicio de Lao Gongsu y su tumba. Dudo que nos deje enterrarlo en silencio, Sendi, dijo Senyuan, la boca de Senju curvándose hacia arriba. Se callará muy pronto, fue todo lo que dijo Senju, mirando a su alrededor con atención. La bestia no estaba allí, lo cual era casi imposible, ya que siempre estaba pegado a Senyuan como una maldición. ¿Dónde estaba? Yuan He, ¿dónde está? Senju comenzó, antes de que el sonido del suelo agrietándose lo hiciera detenerse. El suelo pareció temblar cuando docenas de cultivadores irrumpieron en las tierras, solo deteniéndose cuando vieron a Senju parado allí. Cuando el señor del pico se hizo a un lado, revelando Senyuan a todos correctamente, cada uno de los cultivadores de Kangyeon se volvió de inmediato para ver cómo la expresión de Lao Gongsu se deformaba de inmediato, captando la mirada por un breve y fugaz segundo. Incluso con su experiencia aparentemente eterna en enmascarar sus emociones y pensamientos, la visión de Senyuan muy vivo había roto su fachada cuidadosamente diseñada, y eso casi hizo reír a Senju. Casi. Sen Kim-chun, farfulló un cultivador, incrédulo. Ve, pero todo el mundo decía que eras. Kangyeon nunca dijo que Sen Kim-chun estaba muerto,
dijo Yuan Yuan, volviendo los ojos ahora hacia Zhen Yuan y mirándolo de arriba abajo. Yuan Yuan le dio al señor del pico Injing una pequeña sonrisa, aliviado cuando apareció ileso, contrariamente a sus temores más oscuros. Mu Qingfang saltó rápidamente hacia Zhen Yuan, agarró su muñeca y rápidamente recorrió sus meridianos con una relajante ráfaga de apenas mostrando expresión antes de asentir una vez. Estable entonces, Zhen Jiu lo supo, otro nudo en su corazón se deshizo. ¿Es así? Se confirmó que yo estaba muerto, aunque evidentemente no es así. Lao Gongsu parece muy ansioso por grabar la lápida de él mismo, dijo Zhen Yuan mientras Zhen Jiu le entregaba la vaina vacía de Rou Chun de su cinturón. Zhen Yuan la tomó y la ató a su propia cintura, pero no envainó su espada. Ahora eso hizo sonreír a Zhen Jiu. Por supuesto que no, dijo Lao Gongsu entre dientes, lamiéndose los dientes detrás de sus labios fruncidos y arrugados. Este maestro está, por supuesto, muy complacido de ver que el señor del pico Zhen Qingchun todavía está aquí con nosotros. Al fin y al cabo, nos aventuramos hasta aquí para recuperarte. ¿Cómo? Este tenía la impresión de que Lao Gongsu usó su buen nombre como catalizador para la guerra. Si se creyera que éste estaba muerto en el reino de los demonios, realmente no pensarías que incluso mis huesos quedarían por recuperar. Zhen Yuan dijo, el rostro de Lao Gongsu increíblemente rígido mientras intentaba esbozar una sonrisa. Este maestro simplemente quería justicia para Peak Lordship. Aunque no somos de la misma secta, es un insulto al mundo de la cultivación que un cultivador como tú haya sido tomado por demonios. Es curioso, entonces, que la persona que orquestó mi secuestro fuera humano. Zhen Yuan dijo simplemente, el silencio descendió como una soga. Todos se congelaron, y aquellos que no estaban iluminados a la verdad lucharon por comprender lo que se dijo. Sus mentes digerieron la declaración lentamente y, sin embargo, por mucho que masticaran las palabras, no podían digerirlas. Peak Lord Zen, lo que estás diciendo no tiene sentido, dijo el líder de la secta Tianji, frunciendo el ceño. Te llevaron los demonios. Esto fue confirmado por tu propia secta. Y ellos, por supuesto, no se equivocan, dijo Zhen Yuan, sonriendo a sus compañeros de la secta, mientras se inclinaba un poco más cerca de Zhen Jiu. Pero, ¿no es posible que un humano haga un trato con un demonio? Todos los cultivadores se quedaron boquiabiertos ante las audaces afirmaciones de Zhen Qingchun. Algunos sospecharon de inmediato y miraron a su alrededor, como si hubiera un demonio disfrazado parado allí mismo. Otros, en cambio, miraron a Zhen Qingchun con recelo, sin estar convencidos sin pruebas. Pico señor Zen, explique sus palabras. ¿Cómo llegaste a sospechar esto? ¿Estás seguro de que no estás delirando después de tu terrible experiencia?, preguntó el abad de Shaohua, pateando el suelo con su bastón de madera. ¿Delirante? Zhen Yuan repitió, golpeando suavemente la mano de Zhen Jiu que había comenzado a alcanzar a Xu Ya. Todo lo contrario. De hecho, este nunca ha sido más lúcido en su vida, porque mi secuestro solo me ha demostrado quiénes son mis aliados y quienes debería considerar mis verdaderos enemigos que me desean el mal. ¿Y quién sería?, preguntó un cultivador vacilante, la sonrisa de Zhen Yuan inquietante mientras miraba directamente al centro del grupo. Los ojos de todos siguieron su mirada, pero rápidamente se confundieron, porque parecía estar mirando a Lao Gongsu. Lao Gongsu, el establecido y sabio jefe del gran palacio de Guanhua, que parecía ondechado de bondad desde sus túnicas blancas y doradas hasta sus botas inmaculadas y prístinas. Pico señor Zen, seguramente no quieres decir. Lao Gongsu, dijo Zhen Yuan. Los ojos del anciano se entrecerraron mientras sus labios se abrían en una mueca oculta. Eres realmente un demonio disfrazado, ¿no es así? Zhen Yuan se había mostrado reacio a alejarse de Zhen Jiu y tuvo que sonreír para sí mismo por la cantidad de consuelo que le brindaba el villano escoria. Verdaderamente, después de no haber visto a su Sidi favorito durante tanto tiempo, era fácilmente nostálgico y melancólico. Pensar que aquí es donde le ha llevado su segunda vida. Zhen Yuan quería recordar más en la comodidad de la presencia de su Sidi, pero recordó dónde estaba cuando aparecieron los cultivadores y Lao Gongsu. Zhen Yuan quería arrancarle los ojos a Lao Gongsu en el momento en que lo vio, su mente invadida por una pantalla de balas de improperios. Hijo de puta chupando polla pedazo de mierda culo con cara de estiércol bolsa de viejo y rancio culo rancio saco de pene idiota apestoso fermentado sórdido bastardo.
La mente de Zhen Yuan se repitió mientras la gente se sacudía de inmediato ante su revelación, algunos incluso saltando unos pasos hacia atrás de Lao Gongsu como si fuera contagioso. El anciano no se acobardó, y apenas se movió, pero sus labios estaban apretados con fuerza mientras sus manos se metían entre sus mangas doradas, con el cuerpo tenso. ¡Ridículo! Lao Gongsu escupió después de demasiado tiempo. La ira se rompió y finalmente dio un paso adelante con una agitación tan vívida que el suelo tembló cuando Eli brotó de su suela. Zhen Qingchun, tener tal falta de respeto por este maestro. ¿Quién eres tú para decir que he conspirado con un demonio? Es absurdo. ¿Quién sabe? Tal vez seas tú quien tenga una relación cercana con los demonios. Mírate, incluso estás vestido como él. Tal vez planeaste tu propio secuestro con esa escoria Tianlan Hun, y ahora viste sus colores. Zhen Yuan sintió que Zhen Hu se congelaba a su lado, tosiendo un poco y tratando de mantener la calma, porque, seamos honestos, realmente no estaba equivocado. Es necesario recordarle a Lao Gongsu que cuando éste fue secuestrado, ¿se había estado bañando en ese momento? Zhen Yuan dijo. Algunos cultivadores comenzaron a toser ahora, desviando la mirada. Este apenas podría atravesar el reino de los demonios en ese estado, así que, por supuesto, se consiguió ropa. Zhen Qingchun, continúas tratándome con tanta falta de respeto, como siempre lo has hecho. Me dices que fuiste secuestrado por demonios, pero en tu condición, ¿pudiste escapar ileso? Aunque seas un señor de los picos, todos conocemos tu verdadera condición y tu verdadera debilidad. Zhen Hu dio un paso adelante amenazante, pero una vez más Zhen Yuan tocó su mano, frotando suavemente un círculo en su palma. Parece como si Lao Gongsu realmente esperara que éste pereciera, y no esperaba que yo viviera. Pero el reino de los demonios está plagado de conflictos, y tal vez los cielos me sonrieron y me desearon que viviera. Mo Bei-jun no era el único enemigo de Lin Guang-jun, y aunque estaba incapacitado por un demonio desconocido, este simplemente se escapó. ¿Crees que creeré que? Lao Gongsu no preguntó quiénes eran los demonios que mencioné. ¿Lao Gongsu los conoce bien? Zhen Yuan respondió rápidamente, los dientes de Lao Gongsu se unieron de inmediato. Golpe, ruido sordo. Se escucharon dos fuertes pulsos. Todos se volvieron al sonido. El abad del templo de Shaohua dio un paso adelante con una expresión seria, levantando su gran bastón de madera que había excavado dos profundas hendiduras en la tierra desde donde lo había golpeado. El hombre mayor hizo un gesto hacia la extensión de tierra entre los dos hombres que estaban en desacuerdo. Para establecer una afirmación tan audaz, el señor del pico Injin no sería tan tonto como para hacerlo sin pruebas, dijo Wu Chen. Zhen Yuan asintió con la cabeza al abad, respiró hondo y se calmó. No le haría bien igualar la energía de Lao Gongsu, porque para que el anciano cayera, tenía que ser él quien perdiera el control, no Zhen Yuan. Efectivamente. Por supuesto, mi declaración como testigo es difícil de creer, porque todos conocemos la imagen firme que Lao Gongsu ha forjado ante nosotros todos estos años. Pero, como dicen, no es oro todo lo que reluce, ¿y quién está realmente al tanto de lo que sucede detrás de sus puertas doradas? Dijo Zhen Yuan, barriendo su manga detrás de él. El cuerpo de Lao Gongsu se sacudió como si quisiera moverse de nuevo, pero miró a sus compañeros cultivadores y se recordó a sí mismo. Todo lo que Lao Gongsu pudo hacer fue rechinar los dientes mientras miraba a Zhen Yuan con tanta animosidad que el transmigrante se estremeció, acercándose instintivamente a Zhen Hu. Reforzado por el apoyo de su sidi, Zhen Yuan hurgó en los puntos de acupuntura del asesino de Wang Hua, quien se despertó una vez más con un grito de sobresalto. Los gemidos solo duraron 2 respiraciones, porque su boca se cerró rápidamente cuando vio la escena ante él. Más de 100 pares de ojos de cultivadores mucho más fuertes que Yao Shan miraron fijamente agujeros en su cuerpo y, sin embargo, cuando miró a su líder de secta en busca de ayuda, Lao Gongsu miró firmemente a cualquier lugar menos a él. El corazón de Yao Shan se desplomó, la declaración silenciosa lo dijo todo. Lao Gongsu no lo reconocería, y se preguntó si era porque había fallado en su misión o porque era tan inepto que lo atraparon, o si era porque era culpable de lo que Zhen Qingchun había dicho, y se estaba retirando a las sombras y lavándose las manos del fracaso que era Yao Shan. Zhen Sidi, dijo Yuan Yuan, juntando sus manos detrás de su espalda. ¿Quién es? Zhen Yuan y Zhen Hu tuvieron que reprimir una risa ante la gruesa actuación de Yuan Yuan,
porque sabían que él sabía muy bien quién era el cultivador capturado. Esto, dijo Zhen Yuan, Zhao Shan estremeciéndose, es un cultivador de Guanhua enviado por Lao Gongsu para asesinar al señor de los demonios del norte, Mo Bei-hun. ¿Mo Bei-hun? ¿No es Lin Guan-hun?, preguntó el líder de la secta Tianji, acariciándose pensativamente la barbilla. Mo Bei-hun es el señor actual, y Lin Guan-hun es su tío, que siempre ha querido reclamar el trono de su sobrino para sí mismo, dijo Zhen Yuan. Zhen Hu asintió con un destello de sus colmillos, lo cual tiene sentido en cuanto a por qué Lao Gongsu era extremadamente reacio a investigar a Lin Guan-hun. De hecho, todos ustedes estuvieron allí para presenciarlo. ¿Lao Gongsu no cerró mi línea de preguntas? ¿No huyó de la mera mención de su co-conspirador dirigiendo el tema de discusión y sospecha hacia el clan Shah en su lugar? Los líderes de secta de las otras dos grandes sectas pensaron profundamente antes de asentir. Ambos recordaban claramente lo que había sucedido no hacía mucho tiempo, y era como Zhen Qinryu había dicho, el demonio que habían interrogado mencionaba a Lin Guan-hun, y Kang Qion había estado a favor de investigarlo, pero Lao Gongsu había cerrado esa línea de interrogatorio. En el momento, no lo habían pensado dos veces, habiendo confiado en Lao Gongsu sin cuestionarlo, pero ahora, con la sorprendente acusación de Zhen Qinchun, una nueva luz brilló sobre sus recuerdos, una luz que se reflejó en ellos desde todos los ángulos hasta que vieron las cosas de nuevo. La mayoría de los cultivadores, al principio, habían mantenido un pequeño grano de esperanza de que Zhen Qinchun estaba vivo, pero a medida que pasaba el tiempo, su esperanza se había atenuado. Eventualmente, todos comenzaron a creer que Zhen Qinchun estaba muerto, incluso si Kang Qion se negaba a creerlo. Pero, ¿quién fue el que primero descartó al señor del pico en Qing? Fue el propio Lao Gongsu quien estaba tan seguro de que Zhen Qinchun había perecido. Como si lo supiera. Y no había sido extraño que no hubiera habido rescate o demostración de poder por parte de Tianlan-hun, el que supuestamente lo secuestró. Todos recordaron ese día sangriento cuando Tianlan-hun descendió sobre ellos en una nube de retribución después de la muerte de Su Ziyan. El señor de los demonios había pisoteado el suelo sobre una imponente pitón, encerrada en un vicioso miasma demoníaco, y su declaración de guerra era alta y clara. Era extraño que alguien así estuviera tan callado. ¿No habría estado más dentro de su naturaleza matar brutalmente a Zhen Qinchun ante sus ojos y bañarlos en su sangre? ¿Por qué matar a Zhen Qinchun en silencio, cuando podría ser utilizado para enviar un mensaje? Y la animosidad entre Lao Gongsu y Zhen Qinchun no era desconocida. Era extraño como de repente Lao Gongsu estaba ensalzando a Zhen Qinchun como un dechado de justicia, arrebatado demasiado pronto, cuando todos en el fondo sabían sobre sus verdaderos sentimientos. No habían pensado en estas cosas aisladas antes, incluso las habían ignorado, pero ahora que Zhen Qinchun estaba parado frente a ellos y declarando tales cosas, Zhen Yuan y Zhen Hu se miraron, viendo que la duda comenzaba a apoderarse de sus compañeros cultivadores, extendiéndose entre ellos como la tinta que se desliza por el agua y la vuelve gris. Ni siquiera habían arrancado una confesión del Zhao Shan o del Lao Gongsu, pero incluso una pequeña semilla de duda podía convertirse en un árbol si había agua para nutrirlo y suficiente sol para darle luz. Lao Gongsu finalmente rompió su silencio, escupiendo en el suelo. ¿A eso le llamas prueba? ¿Un cultivador al azar? Kik Lord Zen debe estar agarrándose a la paja para arruinar la reputación de este maestro una vez más, porque ese no es un cultivador del Palacio Guanhua. Zhen Yuan puso los ojos en blanco, metió la mano en su bolsa de Qiankun y sacó una espada excesivamente llamativa. Los ojos de Zhao Shan salieron de su cráneo palpitante cuando reconoció su propia espada, brillando bajo el sol rojo con grabados dorados. Las espadas de Guanhua son, digamos, extremadamente reconocibles, dijo Zhen Yuan, moviendo su dedo hacia la hoja dorada. Una risita brotó de algún lugar entre el grupo de cultivadores. Todos sabemos que hay formas de determinar si una espada realmente pertenece a un cultivador, pero la más rápida es, por supuesto, romper el núcleo dorado. Sin el núcleo, la espada se romperá. El rostro de Zhao Shan se puso pálido, los ojos miraban a Lao Gongsu suplicante, pero el hombre solo lo fulminó con la mirada. Sintiéndose completamente abandonado, pero todavía demasiado temeroso para hablar en contra de su líder de secta, Zhao Shan decidió suplicar a los otros cultivadores, maldito sea el orgullo. Por favor, ese seguro que esto no se puede tolerar. Mi núcleo de oro,
Eso es injusto. Si este fuera cualquier otro caso, muchos cultivadores probablemente hablarían, porque sabían que romper un núcleo de oro era un destino peor que la muerte, y un castigo tan grande que solo debería reservarse para el peor tipo de cultivador. Sin embargo, este no era un caso normal. Este fue un crimen de proporciones celestiales, y el acusado no era otro que el que se sentaba por encima de todos ellos, el más cercano a los cielos dorados. Si la pérdida de un núcleo dorado de un cultivador menor fue el precio a pagar para llegar a la verdad, fue una decisión fácil de tomar. No solo eso, sino que el supuesto asesino era alguien del Palacio Wanhua, y otras sectas estaban aún menos inclinadas a intervenir en los asuntos de otras sectas. En silencio, los cultivadores también agregaron otro golpe al nombre de Lao Gongsu, que el líder de la secta permaneciera en silencio e incluso repudiara al cultivador que claramente era de su secta. O realmente era inocente o estaba arrojando a su compatriota a los lobos. Pero, sabrían cuál de las dos opciones era la verdad, porque si la espada se rompía en el momento en que lo hacía el núcleo del cultivador, entonces Lao Gongsu era un mentiroso. Todos esperaron con la respiración contenida mientras Sen Qingyu daba un paso adelante, pulsando la mano con y densamente empaquetado. La palma de su mano se acercó al cultivador, que se retorcía frenéticamente, con la cara ahora llorosa y mojada por mocos y lágrimas. Espera. Voy a hablar. Lo confieso. Yao Shan gritó, Senju levantando una ceja. Yao Shan no perdió el tiempo, balbuceando de inmediato. Lao Gongsu fue quien nos dijo a mí y a mis otros hermanos de la secta que asesináramos a Mo Bei-hun. Dijo que Sen Qingchun había sido asesinado por él, y que teníamos que traer gloria a la secta antes que a los demás trayendo de vuelta su cabeza. Pero ese no es el caso. Sen Qingchun, por favor ten perdón. Este humilde te ha hecho daño, pero fue solo porque Lao Gongsu me manipuló, todo mentira. Lao Gongsu rugió, con el rostro retorcido por la rabia. ¿Te atreves a calumniarme para salvarte a ti mismo? Lao Gongsu, en su ira, se lanzó hacia adelante con su espada desenvainada, su punta apuntando a Yao Shan. Te tengo, Sen Yuan pensó mientras el líder de la secta Tianji y Wu Chen se lanzaban inmediatamente hacia adelante, derribando a Lao Gongsu al suelo, todos gritando. Los cultivadores del Palacio Wanhua inmediatamente sacaron sus espadas, y eso hizo que los cultivadores de otras sectas desenvainaran las suyas, pero Sen Yuan simplemente se quedó allí con serenidad. Lao Gongsu, ¿estabas a punto de silenciar nuestro testimonio?, dijo Sen Yuan, dejando escapar un chasquido de su lengua mientras Senju resoplaba. El Palacio de Wanhua es conocido por ser un lugar de justicia. Tu prisión de agua y tus tribunales han sido utilizados durante siglos para hacer cumplir la ley y el orden entre los cultivadores, y sin embargo te atreves a levantar la mano contra un testigo protegido, Sen Qingchun. Lao Gongsu gritó, luchando bajo el peso de otros dos líderes de secta. Lao Gongsu era fuerte, pero contra otros dos líderes de secta, ni siquiera él pudo liberarse. Bajen sus espadas, gritaron los cultivadores mientras los vestidos de amarillo de Wanhua intentaban unirse a su líder de secta, solo para ser detenidos por las 100 espadas que les apuntaban. Lao Gongsu, has terminado, dijo Sen Yuan, acercándose al hombre de pelo gris. Has mostrado tus verdaderos colores, pero incluso eso no era más que una gota de la oscuridad que sé que existe dentro de ti. A diferencia de ti, este no descansará hasta que todo sea revelado. Cualquier testigo de tus fechorías será desarraigado, y cualquier secreto que hayas enterrado será desenterrado. El Palacio Wanhua posee muchos artefactos para decir la verdad que usas durante los juicios, ¿no es así? Estoy seguro de que no te importará que te los prestemos. Si te declaran inocente, bueno, ¿no es eso bueno? Tu nombre quedará dorado, y el mío quedará deslustrado. Si eres inocente, ¿la cooperación no te daría todo lo que quieres? Yuan Yuan dio un paso adelante entonces, tocando suavemente el hombro de Sen Yuan y apretándolo. Fue solo entonces que Sen Yuan se dio cuenta de que había estado temblando e inmediatamente volvió al abrazo firme de Senju. Yuan Yuan asintió, volviéndose hacia los otros cultivadores, que estaban rígidos por la tensión mientras se apuntaban con sus espadas entre sí. Como ha dicho el señor del Pico Zen, este es un asunto que merece una mayor investigación.
Lo que se ha mostrado hoy genera suficientes sospechas como para llevar el asunto hasta el final. Estas afirmaciones no deben ser tomadas a la ligera, y la verdad será descubierta. Yuan Yuan pide a las otras sectas que presten su cooperación, dijo Yuan Yuan, ahuecando las manos e inclinándose. Los dos líderes de secta del Mirador Tianji y el Templo Shaohua, levantando a Lao Gongsu con el menor respeto que pudieron reunir, asintieron en respuesta. El Mirador de Tianji está con Kankion. El Templo Shaohua está con Kankion. Las declaraciones solo lograron echar leña al fuego de Lao Gongsu, envolviéndolo y haciéndolo arder en llamas. ¿Todos ustedes se atreven a atacarme así? ¿Ceder a estas mentiras? Soy Lao Gongsu, deberían conocer sus lugares. Lao Gongsu bramó, luchando contra el agarre de los dos señores del pico. Lao Gongsu, en su desesperación, casi logró liberarse, pero Zheng Hu lo detuvo corriendo para golpearlo en la cara. Todos miraron a Zheng Hu conmocionados. El villano escoria simplemente sacó una larga hebra de cable de unión inmortal y la envolvió alrededor del cuerpo de Lao Gongsu. Lao Gongsu aulló de ira, escupiendo una bocanada de sangre a Zheng Hu, antes de tambalearse cuando el cable rojo enrollado alrededor de su cuerpo cortó su flujo espiritual. Su cuerpo inmediatamente se volvió lento y pesado, como el de un hombre mortal de su edad. Asegúralo y lo transportaremos de vuelta al reino humano. En cuanto a los cultivadores de Wanhua que no se rinden, los consideraremos como conspiradores y obstruccionistas de la justicia, y serán tratados como sea necesario, dijo Yuan Yuan. Todos los cultivadores de Wanhua palidecieron de inmediato. Liu Qing chasqueó los nudillos, finalmente sintiendo que podía soltar algo de la energía reprimida que había estado conteniendo todo el tiempo, solo realmente capaz de liberarla ahora que Zheng Yuan estaba vivo y bien y a salvo a su lado. Mu Xiaojian parecía que estaba preparando su kit para manejar cualquier lesión inevitable, pero cuando vio que las lesiones probablemente estaban en su mayoría del lado del Palacio Wanhua, los devolvió lentamente a sus ubicaciones llenas y dio un paso atrás. Y Qindi se sacudió el cabello hacia atrás, extendiendo dos dedos en un movimiento de «ven aquí para que te pateen el trasero», y sonrió con sus labios rojos perfectamente pintados. Extrañamente, Mendinji estaba colgando del grupo, con la cabeza vuelta hacia el horizonte con sus ojos que no ven. Un dedo golpeó su brazo rítmicamente como si esperara algo. Sin embargo, su presencia distante no se notó, no cuando estalló una pequeña guerra civil entre los cultivadores. A pesar de que el Palacio Wanhua trajo muchos cultivadores a la expedición de guerra, la mitad de ellos se habían retirado por decreto de Yuan Yuan. En cuanto al resto, cuando se enfrentaron al poder de todas las demás sectas, no tenían ninguna posibilidad y fueron sometidos sin ningún esfuerzo aparente. Zheng Yuan estaba seguro de que Liu Zidi estaba decepcionado por eso. Los señores del pico Injinbo observaron cómo otros cultivadores acorralaban a los rebeldes de Wanhua como si fueran ganado rebelde. El mayor de los dos se sentía extrañamente despojado. ¿Es eso? Todo ese drama. ¿Solo por esto? Bastante anticlimático, ¿no? Zheng Yuan fue sacado de sus pensamientos cuando las manos de Zheng Hu que lo sostenían se deslizaron alrededor de él por completo en el momento en que el alivio en el corazón de Zheng Yuan lo hizo hundirse. Yuan He, dijo Zheng Hu, Zheng Yuan riendo en voz baja mientras palmeaba el dorso de la mano del villano escoria. No te preocupes, Zheng Di. Este está bien, dijo Zheng Yuan, suspirando. Simplemente cansado. Como saben, este ha pasado por muchas cosas. Zheng Yuan hizo una pausa, girándose en el abrazo de Zheng Hu para mirarlo. Los ojos se suavizaron mientras asimilaba los signos obvios de fatiga y estrés grabados en el rostro de su Sidi. Parece que Zheng Di también ha pasado por muchas pruebas duras recientemente, dijo el transmigrante, Zheng Hu frunciendo el ceño. Los ojos del villano se cerraron para disimular el vacío embrujado que albergaba en su interior. Ya has vuelto. Justo. No lo vuelvas a hacer. Desaparecer. No lo es. Y, lo sé, dijo Zheng Yuan, palmeando la mano de Zheng Hu nuevamente, los labios se curvaron hacia arriba ante ligero enrojecimiento en los nudillos del hombre por el puñetazo que aterrizó en el rostro feo de Lao Gongsu. Hijo de puta chupando polla pedazo de mierda culo con cara de estiércol bolsa de viejo y rancio culo rancio saco de pene idiota apestoso fermentado sórdido bastardo. Desearía que yo también recibiera un puñetazo, maldita sea, pensó Zheng Yuan para sí mismo, antes de volver a mirar a Zheng Hu. ¿Te sientes mejor?
Sen Yuan le susurró a Sen Hyu. El hombre puso los ojos en blanco con una burla. ¿Crees que un puñetazo me hará sentir mejor? Solo empezaré a sentirme mejor una vez que le quite cada una de las uñas una por una, luego los dientes, luego tal vez los ojos y la lengua. Entonces también deben irse sus brazos que conspiraron para matarte, y luego sus piernas para que ya no pueda correr como el cobarde que es. Ah, pero no puede perder sus ojos antes de ver su precioso palacio convertirse en escombros ante él. Sen Di, dijo Sen Yuan, sus iris solo sonriendo con picardía. Sen Yuan suspiró, pero apoyó la cabeza en el hombro de Sen Hyu. ¿De verdad? ¿No son los dos iguales? Al Bingle original le gustaba el mismo tipo de tortura. ¿Verdaderamente, es solo la ley de este universo que todos los villanos se conviertan en palos humanos? Porque esa parece ser la dirección en la que se dirige Lao Gongsu. No es que me oponga, para ser honesto. Yuan He no necesita obligarse a pensar en esto, dijo Sen Hyu, moviendo la cabeza hacia sus hermanos de la secta. Yuan He necesita descansar primero, y nos ocuparemos de todo, así que no pienses más en ese bastardo Lao Gongsu y todo este asunto. Se acabó. No me vas a dejar de poner el proverbial clavo en el ataúd de Lao Gongsu, ¿verdad? ¿Sendy ni siquiera me guardará algunas uñas? Sen Yuan dijo, Sen Hyu incapaz de evitar que la risa saliera de su boca. El simple sonido, extraído de él por Yuan He, parecía haber sido una cosa lejana del pasado. Verdaderamente, sin Sen Yuan a su lado, Sen Hyu no había podido sonreír honestamente, ni siquiera una vez. Realmente, no sirve de nada sin ti, dijo Sen Hyu, antes de que un brillo de color verde pétreo llamara su atención. Un guanyin de jade, atado alrededor de su cuello como una soga, con su cuerda enrollada hecha a mano ardía brillante en los iris de Sen Hyu. Un guanyin de jade con el que Sen Hyu estaba demasiado familiarizado para su gusto, porque pertenecía a esa bestia. Sen Di, ¿dónde está? Sen Hyu preguntó, agarrando el guanyin de jade. Los ojos de Sen Yuan se abrieron. El transmigrador rápidamente agarró la piedra verde atada con una cuerda del color del pico Injin, y por su obra, Sen Hyu supo que era algo que el señor del pico había hecho con sus propias manos. Algo implacable y vicioso hirvió en el vientre de Sen Hyu, y volvió a presionar, enfurecido. Sen Yuan, dime. Otros no saben la verdad, ni siquiera ese bastardo Lao Gongsu, pero no soy tonto. Era él, ¿no? El demonio desconocido que derrotó a Lin Wang-hun y a esa santa demoníaca. Era esa bestia. Sen Di, dijo Sen Yuan, agarrando con más fuerza el guanyin de jade, antes de decidir meterlo dentro de su túnica. Sen Hyu gruñó ante el movimiento. Sen Yuan todavía protegía a esa bestia manteniéndolo cerca. Sen Hyu apenas podía escuchar nada, zumbaban los oídos, pero Sen Yuan continuó hablando. ¿Sigues así? Sen Di, debes superar tus prejuicios inmerecidos. Sin Bingle, habría muerto 100 veces. Es por el que siempre estás en peligro. Yuan He, no pienses en mí como uno de los imbéciles que nos rodean. Lo estás protegiendo por su Suziyan. Hace tantos años, cuando Sisun y yo te encontramos medio muerto por una desviación de Yi en la casa de bambú, fue porque estabas allí cuando ella murió, ¿no? Y ahora una vez más te están arrastrando a sus líos. Ni siquiera intentes mentirme. Todos los demás me mienten, pero no permitiré que me mientas. Sen Hyu gritó. Sen Yuan lo agarró del brazo mientras su voz estallaba, despertando la atención de los demás. Sen Di, esta no es una conversación para tener donde todos puedan escuchar, dijo Sen Yuan, Sen Hyu quitando su mano del agarre de Sen Yuan. No. Yuan He, cuando te fuiste, me di cuenta de que realmente no permitiré que nadie, ni nada, te arrebate de mí. Esa bestia, él es una calamidad caminando por esta tierra. Lo hemos visto. Tiene la capacidad de destruirlo todo, dijo Sen Hyu, con los ojos frenéticos. Sen Di, Bingle y sus padres, nunca tuvieron la culpa de nada de esto. Era Lao Gongsu, y ahora se han ocupado de él. No puedes forzar los crímenes de otros en Bingle. Eso no está bien, dijo Sen Yuan, tratando de acercarse para agarrar los brazos de Sen Hyu. Sen Di, por favor, deja de lado tu odio por él. Te matará, dijo Sen Hyu, Sen Yuan a punto de abrir la boca.
No, no, conociéndolo, no lo hará por su propia mano. Puede que no te mate, pero será la razón por la que mueras. Yuan He, puedo verlo. La forma en que me has adolado es como la forma en que me tratabas cuando éramos discípulos. Yuan He, si arruinaste tu cultivo por mí, ¿qué arruinarás por él? No dejaré que te arruine. No puedo. Zhen Di. Zhen Yuan susurró, incapaz de hablar mientras Zhen Hu continuaba divagando, con los dedos pasando por su cabello inusualmente despeinado. Yuan He, ¿dónde está? Tiene que estar cerca, ¿verdad? Siempre está cerca, siempre demasiado cerca. Zhen Di, murmuró Zhen Yuan, tomando la mano de Zhen Hu que temblaba con violentos temblores. Zhen Yuan tragó saliva, el guanyin de jade cálido contra su pecho. Zhen Di, Bingle se ha ido. ¿Se ha ido? Zhen Hu preguntó, antes de que sus ojos se entrecerraran. ¿No quieres decir muerto? No estarías tan tranquilo si la bestia estuviera muerta. Zhen Yuan suspiró, sosteniendo la mano de Zhen Hu con fuerza como si pudiera presionar la comprensión entre sus palmas. Zhen Di, ¿por qué estás haciendo esto tan difícil? ¿No ves que estoy tratando de mantenerte vivo aquí? ¿Están las tendencias de los villanos escoria grabadas en tu ADN? ¿De verdad soy incapaz de reescribir tu destino de carne de cañón? ¿Por qué insistes tanto en dedicarte a esto? Déjame salvarte, por favor. No lo hagas más difícil. Zhen Di, por favor, solo. Solo escucha. Bingle se ha ido. No muerto, como dijiste, sino desaparecido. Zhen Di sabe de su linaje, y aquí en el reino de los demonios. Es donde se supone que debe estar. Zhen Di, tú mismo lo desprecias por lo que es, y sabemos cómo el mundo de la cultivación ve a las personas con su sangre. Realmente, no estás en minoría con tus pensamientos, lo cual me duele, porque Bingle es una buena persona, y simplemente un niño que el universo quiere sufrir por el falso crimen de su nacimiento. Lo sé y, en el fondo, tú también debes saberlo. Zhen Di, no estoy diciendo tonterías cuando digo que no estaría aquí contigo hoy si no fuera por Bingle. Y así, para protegerlo, nos hemos separado, para que no sea atacado en el reino humano por personas que desean matarlo simplemente por nacer, dijo Zhen Yuan, con el rostro de Zhen Hu tenso. Zhen Di. ¿Descansará tu corazón más tranquilamente ahora que sabes esto? Zhen Hu se quedó en silencio, incapaz de masticar esta información fácilmente, porque nunca había creído realmente que la bestia pudiera separarse de Yuan He de esta manera. Y, realmente, era extraño que Yuan He lo hubiera liberado tan fácilmente en el reino de los demonios. Esa bestia era un niño de apenas 15 años y estaba solo en el reino de los demonios. Linaje del demonio celestial o no, Yuan He era demasiado blando de corazón, así que, Yuan He, dijo Zhen Hu, sospechoso. Yuan He, ¿con quién lo dejaste? Nunca lo dejaría solo en un lugar como este. Los ojos de Zhen Yuan se abrieron, y cuando Zhen Hu lo vio callarse, su pecho se apretó de inquietud. Yuan He, dijo Zhen Hu de nuevo. Zhen Yuan negó con la cabeza, los labios apretados. Yuan, de repente, el suelo tembló, como si la tierra estuviera siendo removida de adentro hacia afuera. ¡Alto! ¿Qué es eso? Wu Chen gritó. Tanto él como el líder de la secta del Mirador Tianji se aferraron a los brazos de Lao Gongsu con más fuerza. Otros se detuvieron desde donde estaban reuniendo a los otros cultivadores rebeldes de Wanhua. Zhen Hu se aferró con fuerza a Zhen Yuan, estabilizándolos a ambos mientras el estruendo parecía crecer. No era un terremoto normal, de eso todos estaban seguros, pero incluso Zhen Yuan no sabía lo que estaba pasando ya que el complot se había descarrilado tan completamente. ¿Un terremoto en el reino de los demonios? No, nada como esto jamás. Zhen Yuan murmuró para sí mismo, inspeccionando su entorno. Zhen Yuan captó la cara de Mending girada en su dirección, y aunque sabía que ella era ciega, estaba claro que lo estaba mirando. Mending asintió lentamente, solo una vez, y Zhen Yuan frunció el ceño. Mending no se había mencionado mucho en la novela original, ya que Erplan nunca había podido escribir su previsión en la novela sin debilitar al protagonista de su estúpida historia. Si realmente tuviera el don de la previsión, ¿no habría previsto el eventual ascenso de Bingle y la caída de Kangkyon?
Erplan finalmente había salido de la trama diciendo que sus visiones eran regalos abstractos de los cielos, y siempre abiertos a la interpretación. A medida que su cultivo se hacía más fuerte, su capacidad para descifrar las visiones extrañas aumentaba, pero aún tenía un elemento de duda. La mayoría de las veces, las visiones del futuro fueron deducidas con precisión por el famoso señor del pico Siji, pero, por supuesto, cortesía de la armadura de la trama, cada vez que se trataba de Bingle, sus visiones siempre fallaban, y, sin embargo, Sen Yuan, por supuesto, quería preguntarle sobre sus pensamientos sobre el futuro, especialmente una vez que quedó claro que la trama se había descarrilado por completo. Sin embargo, incluso desde la primera vez que la conoció adecuadamente después de su primera reunión con el Señor de los Picos junto a Lai Mingchen, ella lo había saludado con una sonrisa cálida pero silenciosa. Si sabía algo, Mending Jin nunca lo mencionó, pero de vez en cuando simplemente colocaba algunas tarjetas de madera frente a él diciendo, con el corazón, todo estará bien, lo que sea que eso significara. Pero, si Mending Jin no estuviera demasiado preocupado, entonces estaría bien, pensó Sen Yuan. Difícil, sí, pero las cosas no terminarían en azufre y llamas. Ojalá. Yuan He, ¿qué crees que está pasando? Sen Hyu preguntó, agarrando el brazo de Sen Yuan como si estuviera listo para sacarlo del peligro en cualquier momento, como si Sen Yuan fuera incapaz de valerse por sí mismo. Si sus hermanos de la secta estaban desquiciados en su protección hacia él después del incidente de Without a Cure, solo podía imaginar cómo estarán después de su secuestro. No estoy seguro, dijo Sen Yuan mientras intentaba contener su creciente dolor de cabeza, entrecerrando los ojos mientras una mancha negra aparecía en el horizonte. A medida que crecía, la masa negra se parecía más a muchos borrones negros en un grupo que cambiaba de forma. Fue cuando la cosa retumbó sobre la cresta de la colina que el transmigrante pensó que se parecía más a una horda de criaturas, y cuando la silueta de una se separó de la masa, Sen Yuan se quedó boquiabierto. «Oh no», susurró Sen Yuan. Sen Hyu inmediatamente sacó a Xu Ya, en alerta máxima. Sen Di. Ojalá me equivoque, pero creo que esos son. Imposible, soltó Sen Hyu, habiendo reconocido a las bestias solo un latido después de Sen Yuan. Eso es imposible. Tantos en un solo lugar, debe haber más de 100. No hay manera. Es posible, pero no naturalmente, dijo Sen Yuan, dejando escapar una risa seca e incrédula. Porque esas eran pitones rinoceronte de la luna negra. Las mismas pitones rinoceronte de la luna negra que originalmente habían causado estragos en la conferencia de la Alianza Inmortal que envió a Bingle al abismo. Y estaban allí en tropel, con sus gritos estallando en el aire a medida que se acercaban al santo mausoleo, habiendo sentido su energía opresiva. Normalmente, serían disuadidos por los guardianes, pero continuaron acercándose, sus voluntades aplastadas por algo antinatural. ¿Quién los controla? Sen Hyu preguntó, volviéndose bruscamente hacia Sen Yuan, quien negó con la cabeza con firmeza. No, no es Bingle, dijo Sen Yuan, Sen Hyu chasqueando la lengua. O Tian Lan Jun, créeme, Bingle todavía es un pequeño moño, y los brazos de su padre probablemente se saldrían tratando de domesticar incluso a uno de estos tipos. Y su Suziyan definitivamente no llegó con un séquito de pitones rinocerontes de la luna negra hace unos momentos. Así que... ¿Quién? Xiao Hyu, Sen Sidi, llamó Yuen Yuan, después de haber reagrupado a los cultivadores de Kangkyong para reunirse alrededor de los preocupados señores del Pico Injin. Es una horda de pitones rinoceronte de la luna negra, dijo Sen Hyu sin ningún preámbulo, negando con la cabeza. Yuan He y yo estamos seguros de que esto no es un fenómeno natural. Las bestias son raras tal como son, y por lo general son solitarias, o a lo sumo se encuentran en pequeños grupos. Encontrar tantos, no es normal. Las pitones rinoceronte de la luna negra son peligrosas, dijo Sen Yuan, mientras el dolor de cabeza que había estado conteniendo se abría paso. Incluso uno es difícil de manejar para un cultivador experimentado, y mucho menos para todo un ejército. No solo sus cuerpos son robustos, sino que incluso poseen el poder de abrir el abismo infinito con sus gritos. Entonces tendremos que matarlos a todos, dijo Liu Qingche, Sen Hyu adornando su idiotez con una burla aguda. Si fueran unos pocos, entonces con nuestros números posiblemente podríamos someterlos. Pero con lo que parecen ser números que suman un total de una pitón rinoceronte de luna negra por cultivador, no hay posibilidad de que sobrevivamos,
dijo Zheng Hu, que nunca endulza las cosas. Sería mejor para nosotros asegurar Lao Gongsu y retirarnos. Pero, ¿quién puede decir que no intentarán romper la barrera entre los reinos? Si ese número de monstruos se acerca al reino humano. Zheng Yuan especuló, apretando los puños. Las bestias están siendo controladas por alguien. Si esa persona es sometida, entonces tal vez las bestias se dispersarían de buena gana. Estoy seguro de que no se sentirían también tan cerca del santo mausoleo. ¿Pero quién es el responsable? Seguramente, si 100 cultivadores no pueden someterlos, un gran grupo tiene que estar al timón, dijo Ikimbi, frunciendo la frente mientras hacía una mueca ante la situación que se volvía más grave a cada segundo. Creo que sé quién es el responsable. Una voz mansa habló desde detrás del grupo de señores del pico. Todos se giraron e inmediatamente gritaron a la persona que vieron. ¿San Qinghua? ¿Quién? Zheng Yuan preguntó. San Qinghua le dio una mirada de agradecimiento cuando su compañero transmigrante se desvió más allá de su presencia completamente ilógica. Tendría que pensar en cómo salir de este agujero muy profundo en el que se había metido, pero eso era un problema para otro momento en el que no estuvieran a punto de morir a manos del apitón rinoceronte de la luna negra. San Qinghua realmente se arrepintió de escribir sobre un monstruo así, pero simplemente lo agregó a la larga lista de 1000 páginas de arrepentimientos que había estado compilando mentalmente desde que transmigró. Es Lin Wanjun, dijo San Qinghua rápidamente, parpadeando a Zheng Yuan como si realmente hubieran hecho algún tipo de código secreto. No lo habían hecho. Aún así, Zheng Yuan captó la indirecta. Descubriste esto después de que te envié a investigarlo, ¿verdad? Y resulta que nos estaba siguiendo para transmitir esta información, y dio la casualidad de que llegaste en el momento más crucial, dijo Zheng Yuan, mientras San Qinghua le daba una mirada lamentable a lo rígida y ensayada que parecía ser su explicación. Sí, esa es la razón por la que estoy aquí. Y también sí, Lin Wanjun se ha apoderado de unos 100 de ellos. Si Xiao Hu dice que es imposible que incluso el poder de la montaña Kankion, así como el de los demás con nosotros, los dominen, entonces sigamos la sugerencia de Zen Sidi. Todos, dispersaos e informad a los demás líderes de la secta del plan para someter a Lin Wanjun. Kankion intentará lidiar con él. Y los demás deben concentrarse y mantener a las pitones rinocerontes de la luna negra alejadas del Señor de los Demonios. Mu Sidi, reúne a los otros curanderos. Serán necesarios, pero manténganse alejados del campo de batalla, dijo Yuan Yuan rápidamente. Todos se dispersaron rápidamente. Había una sensación de entendimiento entre todos ellos, habiendo crecido juntos como verdaderos hermanos. No hacía falta decir más, y cada uno sabía cuál era su papel. Lo superarían, siempre lo hicieron. Era solo que, a veces, era difícil para Zheng Yuan creerlo realmente. Bingel trató de no parecer sombrío, pero si sus padres notaban que miraba tristemente hacia atrás en la dirección de donde venían, no lo comentaban. Por primera vez en mucho tiempo, Bingel se había separado de Zheng Qingchun. A medida que se alejaba más y más de su Sifu, fue arrojado atrás a los días en los que merodeaba por la calle principal del pueblo, solo con la esperanza de echar un vistazo al elegante inmortal, y dejaba vacío los días en que Zheng Qingchun no dejaba la montaña para mezclarse con los mortales en el suelo. Su corazón se sentía como si hubiera sido desgarrado, solo mantenido unido por el calor de sus padres. Bingel se sintió un poco culpable de estar tan molesto incluso en su presencia, como si estuviera devolviendo su afecto a la cara con cada mirada triste y anhelante dirigida hacia atrás. Bingel sabía que Sifu sería infeliz si supiera lo infeliz que era Bingel. O tal vez se sentiría decepcionado. Bingel solo demostró ser el niño que Sifu todavía lo veía, inútil sin el brazo estabilizador y la suave protección de su Sifu. Bingel se aferró a las riendas del caballo con más fuerza. Su madre, sentada detrás de él, levantando una ceja. «Principito, no es nada», dijo Bingel, negando con la cabeza. «Solo estoy un poco preocupado por Sifu». Se enfrenta a Lao Gongsu. «¿De verdad está bien que lo haga solo? Si nosotros», quiso decir Bingel. «No está solo», dijo Tianlan Jun, sonriendo un poco a su Suziyan, quien asintió. El principito debería ser consciente de que Zheng Wanbei tiene muchas personas buenas a su alrededor, dijo Suziyan. Tu secta es una buena secta. Mucho mejor que el palacio Wanhua con el que desafortunadamente me regalaron.
Eso rápidamente le valió una patada de su silla, el demonio celestial inclinando la cabeza un poco feliz. Dijo Bingle, asintiendo regañadientes mientras las travesuras de sus padres pasaban desapercibidas, con la mente en otra parte. Mis Sisu. Son fuertes. También lo es el primo, pero me volveré más fuerte que ellos, y me convertiré en el único que se necesita para proteger al único que es precioso para mí. Solo espérame, Sifu.